Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Scotiabank, Movistar, ICERT, Larraín Vial, Volvo e Inmobiliaria Socobesa. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 3 minutos de este día jueves. Ya es jueves, 11 de octubre, por Dios. Don Matías del Río, buenos días. Muy buenos días, ¿Cómo Nicolás? estás, Consuelo Saavedra? Muy buenos días. Oye, hoy es una fecha importante para la humanidad, es el cumpleaños de Josefina Stavrakopoulos. Ah, José. Bravo, deberíamos tener fanfarria para estas Deberíamos ocasiones. tener fanfarria para estas cosas, así es que La mujer orquesta. la mujer orquesta, efectivamente, lo hace todo. Y además todo lo hace bien. Bien, no sé por qué me acordé del... No, nada, no, mejor no. Está saltando muy lejos el maní. Me estaba acordando del discurso de aceptación del Nobel de Mario Vargas Llosa, cuando le hace un homenaje a su mujer, digamos, y a los 3 meses se va con otra. Yo un 11 de octubre, ¿eh? Lo más preocupante es que te acuerdes que es el 11 de octubre. No sé si fue el 11 de octubre, no. Pero fue por ahí, pero es que no, todo lo hace bien, era a propósito de el elogio era ese, y que yo emocionado, se lo leí a mis hijos. Y después se fue con Isabel Preisler. Se fue con Isabel Preisler. Yo le leí, te juro, yo hice que a mis hijos lo hice escuchar el párrafo, sobre todo el párrafo en que le agradece a Patricia. Yo sabía que te paraste en una silla en el comedor y... Sí, absolutamente. Una alocución. Y mis hijos hasta el día de hoy se ríen de mi ejemplo, digamos, de mi ejemplo de permanencia en el tiempo. Bueno, en fin, son cosas que pasan. Oye, ayer, bueno, entiendo, no lo tengo confirmado, pero entiendo que la famosa carta de Evo Morales todavía no llega, o al menos ayer a mediodía, a media tarde no había llegado, es decir, en un gaf diplomático, me refiero a la teórica respuesta, llamado el diálogo, etcétera, que Evo Morales da a conocer el día martes, y que finalmente ayer miércoles todavía no llegaba de manera oficial. Parece que hay una gaf protocolar o de las formas, de los protocolos, más que protocolar, de los protocolos en los cuales se manejan las relaciones entre los países gravísima, en función de que lo que finalmente ocurre es que Morales la filtra antes de mandarla. Bueno, eso como un primer concepto. Pero ayer el presidente de la República contesta y me empezó a escuchar, contesta hablando de inclusive la absurda pretensión marítima soberana boliviana. Muy fuerte. La absurda pretensión, bueno, absurda en función de que existe el acuerdo de 1904, pero en fin. Y empezó una polémica, no sé si muy grande respecto a si a Evo Morales y por tanto a Bolivia había que hacerle la ley del hielo y no contestarle, no darse por el Lagos fue el primero a quien yo escuché, Ricardo Lagos Escobar, fue el primero que yo escuché esa frase, no sé si es de él necesariamente, diciendo como que hay que dejar de hablar de Bolivia un rato. No, de acuerdo, pero... Esa fue la más... Claro, pero hubo una gran polémica respecto, o sea, no una gran, pero se armó una polémica respecto a si el presidente de la República debió no haber contestado, no haber contestado como lo hizo ayer. Si ustedes me preguntan a mí, yo le preferiría que no contestara. Pero tengo la impresión que no contestar, primero que nada, deja abierto un campo bien importante en Bolivia a la interpretación de Chile rehuye, Chile no cumple, etcétera, etcétera, y le ayuda a la plataforma presidencial de Evo en Bolivia, sobre todo a partir de la mañosa interpretación respecto a que él está cumpliendo el fallo pidiendo diálogo, o sea, manifestándose dispuesto al diálogo. De hecho, el ex agente Rodríguez Belcé hoy día en la tercera va por otro lado, en fin. Pero tengo la sensación de que aquí, y quiero entrar al fondo, pero así como en lo anecdótico, tengo la impresión que hoy día la posición de un gobernante, y hubiera sido la presidenta Bachelet, hubiese sido quien fuere, habría estado en la misma situación. Yo creo que las críticas habrían sido si contesta, como fueron, igual como si no contesta. Entonces, por Dios que, insisto, qué difícil es gobernar. Ahora, yendo al tema de fondo, lo de Rodríguez Belcé es bien fuerte.
Sí, ahora Rodríguez Belcé no es que se desmarque absolutamente, él estuvo en la reunión en la que se decide enviar la carta, pero como todo documento diplomático da pie a la interpretación. Ahora ya estamos en la diplomacia y dentro de esa interpretación, eso sí, el anclaje que hace Rodríguez Belcé es defendiendo el tratado el tratado de paz y amistad con Bolivia, y también diciendo que no considera que haya que volver a lo judicial, que no considera que haya que regresar a las cortes. Le pregunta Alberto Labra, el periodista que es el que hizo toda la cobertura, además de la tercera en La Haya, o sea, ¿en qué se basa, digamos, para si esto es un tema bilateral o multilateral, o si tienen que ir nuevamente a los tribunales internacionales? Y dice Rodríguez Belcé, esto es un tema bilateral porque la Asamblea General de la OEA lo ha calificado como un tema de interés hemisférico, pero insiste en que el tratado está vigente y hay que respetarlo. Yo creo que también si uno se suma a... Y estamos hablando de alguien que está todavía dentro del equipo del gobierno boliviano. Si uno le suma a Carlos Mesa, que ya se distanció porque se declaró candidato presidencial, hay un cierto distanciamiento ya. Se están decantando, creo, de otra manera las posturas en Bolivia. O sea, el hecho de que venga la campaña presidencial, el hecho de que se haya perdido esto en la Haya, hace que Evo Morales vaya, no digo que quedando solo, pero ya no tiene la unidad nacional que tuvo antes. Y eso también es una oportunidad para conversar de otra manera, en otros términos, si es que el gobierno de Chile en el mediano plazo se quiere acercar también al gobierno boliviano, que se está descolgando de lo único que le da el fallo, que es la frase final, que ellos no van a evitar. Que es un considerando, no es resolutivo, de hecho. Claro, pero que es lo único que les da al final. Lo único. Claro que si no lo recuerdan, es la parte donde este tribunal le dice que pese a que Chile no tiene obligaciones, ellos no impedirían, o ellos no evitarían, no sé cuál es el verbo que usan, que las partes dialoguen. Que no le prohíbe algo. O que no prohíbe, que no le prohíbe a Chile claro. negociar, digamos. Pero es si ustedes quieren. Yo como diciendo, yo no me voy a meter, eso es asunto de ustedes. Pero ahí no emana un derecho. Que es el origen del origen. De esa frase no emana una obligación, ni emana un derecho. Sencillamente es una expresión de voluntades de terceros, no de la Corte, haciendo uso o haciendo interpretación de la ley. Hay una parte que me interesó de la entrevista a Rodríguez Belcé en la tercera hoy día, donde es que la fraseología es muy importante. Chile le preguntan si el presidente Morales señaló que el llamado a retomar el diálogo sobre el tema marítimo responde a lo que pide la Haya, y dice: Chile debe responder una propuesta seria y respetuosa. Si mantiene una postura en contrario, deberá ser explícita. ¿De a dónde que debe ser explícita? Chile podría perfectamente hacer la ley del hielo, no estoy diciendo que sea lo mejor, ni mucho menos, más que uno para ver cuáles son la diplomacia y cómo se llevan las relaciones internacionales, pero Chile no tiene que dar ni explicación, a partir del fallo, no tiene que dar explicación alguna, ni cómo contesta, ni si contesta, ni en qué momento contesta. Y que el propio Rodríguez Belcé el que hace la mención a una propuesta seria y respetuosa. Frente a esa propuesta seria que haría Bolivia, que haría llegar, pero no ha llegado todavía, sobre seria, el presidente de la República se adelanta en manera implícita y le dice que siempre y cuando no pidan salida al mar por territorio soberano, sí, claro, no va a haber problema. O sea, es una forma que el presidente Piñera dice, que conduce las relaciones internacionales de Chile, dice: por seria yo entiendo, y aquí yo estoy interpretando a Piñera, por seria yo entiendo que pidan lo posible de pedir, y no que pidan lo imposible. Claro. Si vienen a pedir salida al mar soberana, no es serio, porque el Tratado de 1904 ya está claro y está refrendado por los congresos en su momento. Y lo de respetuoso también es importante, y que lo diga el propio Rodríguez Belcé, agente boliviano en La Haya, también me parece relevante, porque por respetuoso, al menos Chile, ellos tendrán otra interpretación, estima que el presidente Morales no lo ha sido. No ha sido respetuoso al pensar, por ejemplo, que Chile, y esto una semana antes del fallo, Chile trató, a través de su gobierno, de derrocar al gobierno de Bolivia. Eso no es respetuoso, pensar que porque tú tienes una posición distinta a la mía, tú estás tratando de derrocar a mi gobierno. Y yo quería agregar un último detalle. La entrevista que hace Alberto Labra es una entrevista por escrito.
Es decir, todo lo que dice Rodríguez Belcé es algo que queda por escrito, es decir, hubo una reflexión previa. Y por escrito dice, y está entrecomillado, recalcando que el Tratado de 1904 está vigente y debe cumplirse por las partes. Recordemos que parte de la estrategia era que en 1904 Chile, el Tratado de 1904 tenía un vicio de nulidad en términos de que era las resultas de un Estado invasor. Y que por lo tanto el tratado no, y eso se planteó, no sé si con esa dureza, porque discutir un tratado, pero sí planteando que era ilegítimo el tratado. Bueno, por Dios que fue mala la defensa boliviana. Oye, y lo último es que esto en el contexto de una campaña, o sea, Evo Morales no manda la carta cualquier día, uno revisa la prensa boliviana, están con concentraciones, que el día de la democracia, que el día de esto, pagando aguinaldos, o sea, campaña electoral completamente desatada. Completamente. 8 de la mañana con 13 minutos. Ayer se presentó el libro de Mauricio Rojas. Fue en una concurrida ceremonia, en el Hotel Ritz-Carlton. La Consuelo tiene el libro, de hecho, y yo quiero aclarar previamente que no he leído ni leeré el libro. ¿No lo vas a leer? No lo voy a leer. ¿Por qué no lo vas a leer? No. Si es cortito. Y tiene la letra grande. En general leo libros más largos. Dijo el pesado. Tiene 97 páginas. 97 páginas a doble espacio. Muy rápido. No, lo que pasa es que yo soy, acuérdame prejuicioso, pero la Consuelo me lo prestó, le eché un par de miradas y la verdad que no cuenta nada que yo, me da la impresión que no cuenta nada que yo no sepa. No, pero no tengo ninguna intención de leerlo, porque creo que el despecho es un mal consejero, pero quiero decir una cosa que es un poquito más brutal, a partir de cosas que dice en la presentación ayer, esas las vi con mucha calma, y cosas que ha dicho y hecho. A ustedes les consta, porque de hecho creo que hasta discutimos el punto. A mí me pareció una brutalidad que pidieran la cabeza de Rojas, creo que Rojas renuncia y aparentemente en el libro lo deja muy claro, así lo dijo ayer, por lo menos para no generarle un problema al gobierno. Finalmente no lo echan, pero él renuncia, habría que ver qué es lo que pasa. Pero creo que no estuvo bien que Rojas saliera del gobierno, pero que los costos políticos se hacían impagables, pero creo que fue injusto. Pero dicho esto, la forma en la cual Rojas planteó la presentación de su libro, un video que circuló, las cosas que dijo ayer me hacen pensar que una entrevista que dio previamente, antes de que ocurriera todo esto, antes de que fuera nombrado ministro, inclusive cuando habla de la inexistencia de la oposición, me hacen pensar que si los discursos del presidente de la República estaban en manos de Rojas, no estaban en buenas manos. ¿Por qué? ¿Por imprudencia? Por imprudente, porque no conoce el país, porque no entiende, no entiende muchas cosas. No quiero ser tan largo en el detalle, pero creo que no entiende las lógicas de la prensa local. Creo que se victimiza en exceso, y creo que tiene una lógica, será muy europea, muy sueca probablemente, pero no es chilena. Y si los discursos del presidente de la República, y era un consejero tan privilegiado el presidente de la República como nos dijeron, creo que fue bueno que haya ido Cultura y después que fue bueno que se haya ido el gobierno. Ya, lo interesante, probablemente los hechos son los hechos y ya lo sabemos, entonces uno podría llegar a decir de manera así primaria, ¿va a contar algo que no sabemos? Pero por lo que le he escuchado al propio Rojas en estas horas, es que no cuenta nada, pero sí hace una defensa que es súper legítima de cómo se interpretaron y cómo se le pusieron, voy a decirlo en términos culinarios, le pusieron polvo de hornear a ciertos hechos y se magnificaron hechos que lo llevaron a puntos donde a él no le quedaba otra sino explicar, por ejemplo, la relación de su madre en la militancia con el MIR. Del MIR, y ella era MIR también, o ella era... Él es MIR. Él es MIR, sí. Y ella es socialista. Me parece que se llega a poner en duda, porque él tiene una opinión discordante, conmigo por lo pronto, una interpretación que hace, de la cual
hay una cosa también que es bien meritoria, que él asume responsabilidad. Yo ayer preguntaba antes del lanzamiento del libro, ¿irá a haber autocrítica? Sí hay autocrítica. Hace una autocrítica de los términos que utilizó. Claro, respecto a la interpretación de la palabra montaje y respecto de no haber sido lo suficientemente claro, si bien él dice que lo sacan de contexto en esta entrevista, y a propósito de diálogos de converso, de decir que el Museo de la Memoria era un montaje, porque él dice que también la palabra montaje no solo es falsedad, sino que es puesta en escena de algo. Como un teatro, como una escena teatral. Como una exposición. Yo creo que ese fue el sentido en que lo usó. Yo también, de hecho, lo dijimos acá. Lo dijimos acá, y claro, esto después, que es lo que él describe en el libro, se convierte en una bola de nieve gigantesca, porque a él no lo echa necesariamente por los dichos iniciales. Bueno, en todo caso, la explicación de él también se relaciona con que él dice, bueno, este es el mandato del museo, exponer la historia en estos términos, y el museo en ese sentido es respetuoso con las violaciones de los derechos humanos. Yo no digo que eso sea mentira y que eso sea un montaje, sino que me parece que la visión como historiográfica del museo es parcial, porque no entrega el contexto. Y eso no lo dije, no se recogió, y esto crece y termina provocando su salida, probablemente no por los dichos iniciales, sino porque se convierte... Por la que se armó. Por la que se armó. Y la que se armó, y un montón de cosas, por ejemplo, que él necesariamente tiene que explicarlas. Cuando se te acusa de negacionista, es pasarse al otro extremo del que tú tengas una posición matizada. Prácticamente, y se le acusó, de negar la violación de los derechos humanos. Cosa que él dice, revisen mis otros textos y revisen el propio diálogo de converso, se habla de ello. Se niega la militancia de él en el MIR. Se niega prácticamente la existencia o la cercanía o la militancia de su madre en partidos de izquierda en su momento. Eso es lo que narra él. Se tergiversan fechas e historias, por ejemplo, cuando él se va a Suecia, cuando se va su madre a Suecia. Se dice que él terminó peleado con su madre de no hablarse, y él dice que estuvo con ella hasta el lugar de su muerte. Por eso es que se explica el libro. Si ustedes le dieran un consejo a Mauricio Rojas, si fueran como consultores, porque creo que el caso de Mauricio Rojas es un poquitito un caso de estudio. Sí, total. Sobre manejo de crisis política y comunicacional, ¿verdad? Él también, yo creo que es problemático manejarse en el mundo de la internet, de las interpretaciones del Twitter, redes sociales, medios electrónicos, y todo esto pasa muy rápido. Él y crece muy rápido. No, él toma en su minuto... Se hacen versiones sobre versiones equivocadas. Es exponencial. ¿A ti te pasó ayer? Claro, en un acto público. Claro, pero la pregunta que yo quisiera plantear es, ¿tú cómo manejas eso como figura política, por ejemplo? Porque él decide no hablar. Él se calla, ¿verdad? Y él solo corrige y hace un tuit, y él lo explica en el libro, y además corrige una entrevista que había dado por escrita a La Tercera para el Cuerpo de Reportajes, y le manda como una respuesta más a propósito de esto, de que está comenzando a suceder. Yo me preguntaba si él la podría haber dado vuelta, si se hubiese dedicado esas 48 horas o las primeras 48 de las 94 a salir públicamente, a responder, a dar una conferencia de prensa, como a poner el pecho a las balas. Creo que él quiso ser dueño, yo no sé, quizás la respuesta habría sido la misma. Dueño de su silencio. Él quiso ser dueño de su silencio y apropiarse de lo que él consideraba su verdad, que es la que escribe. O sea, pero pasó la vieja. Lo que es su verdad. La administración del silencio es muy buena cuando ganas esa posición de no hablar para defender tu postura, pero cuando tú sientes que se te está atacando de infamia, a mí me parece que quien lo asesoró de mantener ese silencio le hizo un daño, porque por lo pronto el presidente de la República tiene que actuar con los elementos que tiene a la vista, y no tenía a la vista una defensa pública del propio Rojas diciéndole: ¿de qué se trata cuando me dicen que soy negacionista? Mire, lea esto. ¿De qué se trata cuando dice que yo no estuve en el MIR? Sí, mire, yo estuve tal año. Pero yo creo que administrar silencio a veces es una tentación de los asesores, que muchas veces uno desde el periodismo lo ve que son errores. Rojas se equivocó de aquí a penco. Rojas pudo haber desactivado, no sé si al extremo, porque claramente los conversos, tal como las logías de los conversos son complicadas, a los conversos no se los quiere, si eso es un dato a la causa. El converso no es popular. No es popular. El converso es un poquito traidor para mucha gente, entonces, un poquito, es traidor para mucha gente, entonces, pero no sé si hubiera sido tan fácil. Pero hay un tema, que es la propiedad de la información.
Rojas, el viejo cuando el que calla otorga. Rojas cuando no sale, como dice Matías, y aprovecha y toma el impulso a los 2 minutos. Yo creo que se equivocó. Yo creo que el error fue no darle suficiente importancia al tema. Pensar que esto iba a pasar. Yo cuántas veces, que hablé con fulanito, gran gurú de las comunicaciones, y me dijo que no me preocupara, que esto en 48 horas no se iba a acordar nadie. Y si él toma el control de la información, y como dice muy bien Matías, él se dice, perdón, ¿de qué está hablando? ¿De qué están hablando? A ver, primero, porque él dice que la tercera lo pone como que él lo hubiera dicho esto ya siendo ministro. No, a ver, momento, esto es un libro. ¿Qué dice este libro? Ahora, en fin, él hubiera tenido el control de la información. Cuando tú te quedas callado, le cedes la verdad, la creación de la verdad, se la cedes a otro. Y tenía una junta de creadores más grande de lo que se puede imaginar. Falta de experiencia, porque tengo la sensación de que él en un principio... Sí, le escribía los discursos al presidente de la República. Claro, entonces, por favor, no puede alegar falta de experiencia. Él se perdió, creo yo, y equivocadamente, en la defensa, en la posibilidad que tenía de la defensa de la falsedad o infamia que dice él que se decían en su contra, versus una lealtad al presidente, como diciendo que si el presidente no me indica, no me deja, yo no me voy a poner a hablar porque voy a meter al gobierno en un tete, ahora soy ministro de Estado. Hay una cosa de... Lo metió en un tete mayor, claro, tuvo que echar un ministro, tuvo que hacer el loco. Fíjate que anoche, no entiende nada. Déjame salir un segundo para hacer un ejemplo. Anoche vi este programa Llegó tu hora, que estaba Carla Rubilar. Lo vi 30 segundos mientras estaba yéndome a mi casa. Y hay una pregunta final que le hacen que podría llegar a ser muy incómoda, y me sorprendió Carla Rubilar para bien. Le preguntan cosas del gobierno y política, y uno le dicen, ¿sí o no? Esto es un paréntesis a lo anterior. ¿Se equivocó el presidente de la República a presentarle una bandera al presidente Trump? Sí. Listo. Oye, y es como un ministro, respecto del nombramiento, la pueden sacar hoy día en la mañana, pero tiene una cierta... Intendente, por eso, como un ministro. Claro, podría sacarlo la intendenta. Supuesto. No se demoró, no pestañó. Y tú crees, porque hay un tema de seguridad en sí mismo, diciendo, oye, esta es mi opinión, y yo me tengo que tener cierta autoestima de que no porque sea intendente o sea ministro, tengo que esperar que otros me digan lo que haga si somos adultos. Entonces, así como Carla Rubilar dice, pucha, yo supongo que el presidente supone también que somos inteligentes, tenemos opiniones, yo puedo criticarlo. A Mauricio Rojas siento que le faltó ese día tener más pachorra personal y decir, a ver, si tengo que dejar de ser ministro, tengo que dejar de serlo. Pero primero vamos a la verdad, y la verdad. La verdad es esta, y yo no voy a dejar que se infame o que se mienta y se infame mi nombre. Siento que fue como muy timorato, otros dirán que son oportunistas para hacer un libro, no sé, en fin. Pero alguien me lo dijo ayer y ya me pareció demasiado alambicado. Me dijo, no, se dio cuenta que tenía la oportunidad de escribir un libro y por eso se quedó callado, porque el libro se iba a vender más. No, eso ahí yo creo que estamos exagerando. 8 de la mañana con 25 minutos. Ayer, cuando empezaba la tercera PM, Sebastián Rivas estuvo conversando con el editor internacional del diario La Tercera sobre el caso de Keiko Fujimori. Y dijo una frase que me pareció muy notable, Sebastián, cuando presentaba. Dijo, bueno, la verdad que parece que el verdadero House of Cards, la inspiración de House of Cards, tiene que ser el Perú. El verdadero House of Cards está en Perú. ¿Quién entiende lo que está pasando adentro de la familia Fujimori? Los juegos de venganza, esta lógica de un presidente accidental, como lo definió alguien por ahí. ¿Martín Vizcarra? Martín Vizcarra, pero que Martín Vizcarra está yendo a hacer una cantidad de modificaciones, está volviendo un parlamento bicameral, está planteando límites a las reelecciones, está en una cruzada anticorrupción muy brutal, y nadie... Y nadie está libre, digamos, o sea, y libre me Dios, digamos. Este era un presidente improbable. Martín Vizcarra era un presidente no político, claro, era un ingeniero, un tipo que había estado en las regiones del país, que no había estado en el corazón del poder limeño. De hecho, cuando lo nombran presidente, él estaba de embajador, ya no estaba en el Palacio de Gobierno, como vicepresidente era embajador, si no me equivoco, en Canadá. ¿Dónde estaba cuando lo fueron a llamar? Y le dijeron, señor Vizcarra, le toca ser presidente, véngase, al embajador. Al embajador, sí. Es decir, él no estaba en el ruedo. Entonces, tengo la sensación de que él llega, y por lo que uno le ha leído, él llega para hacer la pega, de lo contrario no viene.
Y hacer la pega significa, como buen ingeniero, planificador, ahora es ir haciendo los cambios que le estima que tiene que hacer. De lo contrario, no va a ser la gran Michel Temer, que está como por cobrar el sueldo, porque como que no hace mucho, como que tiene una impopularidad enorme, como que... No, pero pasó una norma de tope sí, de gasto fiscal. Sí, de techo muy de gasto fuerte, fiscal, muy sí, fuerte, tiene razón. Pero un tipo que está como pidiendo perdón, Temer. Aquí Vizcarra hace la pega o trata de hacer la pega, y si me tengo que ir, de hecho pidió el otro día un voto de confianza y lo logró ganar a última hora, haciendo unas negociaciones. Así que ha sido interesante la figura de... Lo que pasa es que si uno mira para atrás, así como cuando uno mira el peronismo y ve que cualquier presidente argentino que no haya sido peronista no haya terminado nunca su mandato, que desde el año 50 ningún presidente argentino terminó el mandato salvo Kirchner, los mandatos completos, todos terminan en golpes, todos terminan en qué sé yo. En Perú hay que mirar que no son los presidentes para atrás. Está el presidente Kuczynski defenestrado o renunció antes que lo sacaran. Está el presidente Humala, preso 1 año y medio por este mismo caso. Está el presidente Toledo, prófugo de la justicia. Está en las candidatas Keiko Fujimori, presa. Fujimori que está por volver de nuevo. Está, habían indultado. No, y tiene que volver a la prisión porque ¿Qué escenas más patéticas que las de Fujimori gritando en una cama de una clínica? Hay un video que se viralizó. Es decir, no se salva ni uno. No hay ninguno en una situación relativamente normal que termine un mandato y se va a su casa. Todos terminan o arrancados o presos o renunciados por situaciones escandalosas. Entonces, la verdad que más allá, eso que no hemos hablado de toda la corrupción que se ha denunciado en los últimos 3 meses y que con renuncia y con escándalo de jueces que vendían fallos. Entonces hay una podredumbre. Ayer hablaba con Augusto Álvarez Rodríguez, que es un analista peruano, en la tarde hablamos, y es una tormenta perfecta, es un lugar donde no hay a qué asirse, no hay de qué mucho a qué agarrarse. Entonces Vizcarra trata de hacer algo distinto, no sé cómo le va a resultar. Pero es muy complicado. Y esta la que cayó presa ayer, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, ella lo que hace en este momento es tirar el mantel porque puede. Ella es la jefa máxima de la oposición. Exacto. No es la hija de. Ella ha perdido 2 candidaturas presidenciales por los pelos. De ser presidenta, maneja la oposición, el partido se llama Fuerza Popular, y estas acusaciones vienen ya de hace tiempo, se conocían, porque Barata, que era el brazo operativo de Marcelo Odebrecht, de la constructora, había dicho que había dado como $1 millón y tanto de dólares para la campaña de fujimorismo. Y según cuenta el diario El País, el año pasado, yo no recordaba este detalle del caso, que cuando le requisaron el teléfono celular a Marcelo Odebrecht, había como una anotación, dice el diario, no sé si era un mensaje o algo anotado en las notas, qué sé yo, que decía: aumentar a Keiko 500 y haré visita. En el celular de Marcelo Odebrecht, o al menos así lo relata el diario El País. Con eso termina la crónica. El caso se llama allá el caso Cócteles. ¿En Perú? Cócteles, sí. En Perú, claro, porque dicen que las plata de campaña ellos las recaudaban, entre otras cosas, vendiendo como tarjetas para que la gente asistiera a cócteles, eventos, con la candidata. Y que costaban $250 como comidas de adhesión, cenas de adhesión, cócteles. Entonces, por eso se llama así el caso. 10 días de prisión preventiva por lo pronto para Keiko. Me contaba Augusto Álvarez ayer, sí, en la tarde, que este es un juez que no recuerdo su nombre, un hombre lo nombró, que es famoso porque es... Todo lo que se le pone por delante lo manda a prisión 10 días. O sea, es el rey de la prisión preventiva. Tiene un catálogo de presos preventivos, entonces, y a un político mandarlo a la cárcel por 10 días es rayarle la aventura de manera bien violenta. Y lo que viene hacia adelante es un intento de... Bueno, ya están apareciendo figuras más populistas, están apareciendo figuras outsiders, no te voy a decir un Bolsonaro peruano, pero ya salió el otro día un candidato a alcalde en Lima, sí, que es hijo de una chilena, casualmente no recuerdo su apellido. Verónica Somers. De Verónica Somers. Una de cuando yo era chica, las Misses Chile eran como la supermodel en los años 70. Bueno, pues, así como, claro, Ángeles de Charlie y las Misses Chile. No, Mónica, en el Chile de los Mónica Larsson también se casó con un peruano. Bueno, y Verónica Somers era
La más linda de las lindas. Estupenda. Búsquenla en internet. Bueno, el hijo de ella entonces, si es el que nos referimos al mismo candidato a alcalde, Sí, o claro. ganó una elección en una comuna limeña, y con propuestas ya fuera de los partidos, un poco el mismo raciocinio, el mismo camino que están siguiendo otros caminos, tipos que se apartan de las formas clásicas de los partidos y formas clásicas de la política, que ofrecen cosas que tienen mucha sintonía con lo que pide la gente respecto de seguridad, de limpieza, que es un poco la película que vimos ya en antecedente más grande en Brasil recién, por la elección del domingo. 8 de la mañana con 32 minutos. Vayas donde vayas, tu próximo fin de semana aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Incluye IVA, cargo de aeropuerto y kilometraje libre. Además, acumulas millas Latam Paz. Reserva ya en hertz.cl. Vuelve la temporada de casa. Ven al 7º Salón Inmobiliario de Chile, SICH 2018, con más de 100 proyectos inmobiliarios de Santiago y regiones, del 19 al 21 de octubre en la explanada del Centro Parque. ¿Qué hice con mis menciones? Aquí están mis menciones. Perdón. Era yo el despistado, ya. Sí, aprovecha. Completa el tope de tu APB antes del 31 de diciembre y obtén importantes beneficios tributarios. Ahorra en AFP Habitat. 15 años, número 1 en rentabilidad en todos los fondos. Clínica Alemana ofrece un servicio exclusivo que atiende a pacientes extranjeros que viven en Chile. Para ello existe un nuevo programa médico familiar Expat Doc, basado en el modelo de médico de cabecera para atender sus necesidades de salud. Si eres expatriado, infórmate en alemana.cl. Paga con tus tarjetas Scotiabank y obtén todos los días un beneficio distinto. Lunes en cafeterías, martes en farmacias, miércoles en supermercados, jueves en restaurantes de Restaurando, viernes de Bencina y sábados y domingos en cines. Conoce más en scotiaclub.cl. Comienza a practicar tus selfies bajo el agua. Disfruta los beneficios que te entrega Club Movistar. Duplica tus millas y obtén hasta 12.500 millas Latam Paz. Contrata tu bolsa en movistar.cl/bolsas Latam. Movistar, elige todo. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. Celular nuevo, next. Casa inteligente, next. Último dron, next. ¿Un Volvo 2019? Obvio que sí. Innovation Now. Vive el 2019. Hoy. Encuéntralos todos en nuestra red de concesionarios y en volvocars.cl. Volvo. Innovation made by Sweden. Consorcio, con todo. Confianza. ¡Contentos! Contigo. Conectados. Conforme. Con alegría. Con amor. ¡Con asesoría! ¡Con todo! En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida con todo. Por eso estamos contigo con seguros, con previsión, con ahorro, con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl. Porque construir ciudades pensando en el bienestar de todos merece ser reconocido. La Cámara Chilena de la Construcción, junto a la Asociación de Oficinas de Arquitectos, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, el Colegio de Arquitectos de Chile y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, organizan el premio Aporte Urbano PAU 2018, un premio que busca destacar los proyectos que impactan positivamente en el entorno urbano. Bases y postulaciones en premioaporteurbano.cl. Postula antes del 28 de octubre de 2018. En AFP Habitat, nuestro compromiso es trabajar para entregar siempre un mejor futuro a nuestros clientes. Por eso, te invitamos a completar el tope de tu ahorro en APB hasta el 31 de diciembre y así puedas obtener importantes beneficios tributarios. AFP Habitat, 15 años número 1 en rentabilidad en todos los fondos. En cada etapa de tu vida, hemos sido y somos tu mejor decisión. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Mamá, papá, les tengo una noticia. No, te casas. ¿No vas a ser abuelo?
Nada de eso. Desde hoy tengo cuenta corriente en Scotiabank y todos los jueves de octubre tengo un 40% de descuento en todos los restaurantes de Restaurando pagando con mis tarjetas. Así que ya, elijan dónde quieren ir a comer. Pastas. Bueno. Cuando seamos abuelos nos invitan a comer pastas. Porque cuando usas tus tarjetas Scotiabank todos los días tienes un beneficio distinto. Más información en scotiaclub.cl e infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce eCert Chile, firma y facturación electrónica, mota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contáctalos al 2360-7175 o ingresa en www.e-certchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Saber que se está trabajando de la mejor manera para sus clientes es lo que llena de orgullo a la Reinvial Asset Management, escogidos como la mejor gestora de fondos balanceados 2018 por el Mercurio Inversiones. Conoce más en lareinvial.com. Volvo Sale. Solo este 11, 12 y 13 de octubre compra tu Volvo y llévatelo con hasta 20% de descuento o bonos de hasta 3 millones de pesos. Sé el primero en disfrutar del diseño escandinavo y los increíbles precios a partir de 14.990.000 pesos con financiamiento Forum. Cotiza tu Volvo en volvocars.cl o en la red de concesionarios Volvo. Alcura de Piedra Roja es una casa única con hasta 3 metros de altura interior, más espacialidad, como si estuvieras al aire libre. Alcura estableció un nuevo estándar. Conoce más en socobesa.cl/Alcura. Ya es cotidiano lo extraordinario. Socobesa, todo es diseño. En Consorcio están contigo con todo lo que necesitas para disfrutar tu vida al máximo. Con seguros, con previsión, con ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Don Oscar Landerreche, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, Oscar. Muy buenos días. ¿Cómo están? Si tuviéramos una cámara portátil, yo le pediría a la gente del streaming que mostrara los esquemas de hoja que tiene establecido encima de su escritorio Oscar Landerreche. Un mapa conceptual, casi. Es un mapa conceptual. Son mapas conceptuales para poder enfrentarlos ustedes en la retórica. Se agradece. Oscar Landerreche, hablamos siempre de economía, probablemente vamos a terminar hablando de economía, pero empecemos hablando de política. Tú eres socialista. ¿Qué le pasa a alguien como tú con un fenómeno como Bolsonaro? Mira, es un shock. Evidentemente es un shock. O sea, aquí ha ocurrido una cosa que evidentemente tiene como en pánico a la izquierda. Si uno mira un poco en redes sociales, no solamente Chile, en América Latina, pero en general en el mundo como hispano. Escucha a Pedro Sánchez. Claro. Porque Brasil es un país gigantesco y además en otros periodos históricos Brasil también ha sido un país precursor de tendencias políticas y económicas. Pero yo lo que veo es que hay. Me preocupa un poco la falta como de análisis del fenómeno con un poquito más de profundidad, porque el fenómeno de Bolsonaro ha sido presentado muy centrado en las frases extrañas que el tipo dice, anti todo, anti mujer, anti negro, ¿no? Pero en realidad cuando uno mira el fenómeno político de Bolsonaro, lo que ve es una coalición bastante más sólida, que se parece mucho a la coalición de Trump. ¿Ya? Y donde la palabra clave para entenderla es un término que se usa en literatura que se llama pacto fáustico, que es cuando uno hace un pacto con el diablo. ¿Ya? El pacto fáustico viene de una leyenda alemana en que el doctor Fausto, ¿no es cierto?, recibe al diablo y le dice al diablo: dame sabiduría y placer a cambio de mi alma. Le vende el alma a cambio de algo que quiere, ¿ya? Y lo que uno ve en los fenómenos de Bolsonaro y Trump, ve un pacto fáustico. Por ejemplo, en el caso de Trump, uno ve que la derecha en Estados Unidos, a cambio de rebajas tributarias, de regulación y de tener una Corte Suprema más conservadora o antisecular, digamos, le vende el alma a fenómenos que en el fondo son súper peligrosos para la estabilidad de una república, para el régimen del imperio de la ley, etcétera. Y lo que vemos es que esto ha llegado a Brasil. En Brasil hay por lo menos 4 causas que están siendo sumadas detrás de Bolsonaro. Está la anticorrupción, que es un fenómeno muy importante en Brasil, el anticrimen, que no se podría decir que Bolsonaro es antiviolencia, ¿sí? Anticrimen, ¿no es cierto? El antiestatismo y la antisecularización. Eso que es la parte evangélica de Brasil. Esas 4 cosas forman una coalición bastante poderosa. El problema es que parte de la élite, por así decirlo, liberal
¿no?, hace un pacto fáustico con Bolsonaro. Hace un pacto fáustico. Dice, yo estoy dispuesto a renunciar a ciertas cosas o a correr ciertos riesgos con las instituciones de la República a cambio de tener algunas cosas que me van a rebajar los impuestos. Yo lo he escuchado incluso aquí en Chile. Alguna gente me contenta con las medidas económicas de Bolsonaro, ¿no es cierto? Incluso el mercado mismo, pero incluso algunos políticos de derecha acá, ¿no? Y sin reconocer que están estos otros elementos, ¿ya? Ahora, para ser justo, la política se ha vuelto una política de pactos fáusticos porque la izquierda hizo exactamente lo mismo. En el caso de cómo se veía el gobierno de los K, ¿ya?, en Argentina, y el gobierno del PT en Brasil, había otro pacto fáustico, que era porque queremos avanzar en equidad, en políticas sociales, en protección, en derechos ciudadanos, entonces vamos a tolerar ineficiencia, corrupción y una serie de otras cosas. O sea, que también son... Y rupturas democráticas. Exactamente. O sea, torcer la voluntad, quedarse más tiempo del que correspondía. Entonces, para mí, y lo lamento, y si lo escuchan mis colegas y compañeros y no les gusta lo que van a escuchar, bueno, para mí está emparentada la carta de respaldo a Lula, está emparentada con las declaraciones de José Antonio Kast, Osandón y Piñera. Está emparentado. Es un pacto fáustico. O sea, porque son de mi lado, porque quieren equidad, entonces yo quiero ignorar que tienen problemas de corrupción, tienen problemas de hacer mal la política, ¿no es cierto? Y por el otro lado, porque yo quiero mayores rebajas tributarias, porque quiero menos regulación, entonces ignoro el hecho de que tengo cosas protofascistas metiéndose dentro de los gobiernos. Yo creo que eso es muy peligroso. Sí, Óscar Landerreche... El pacto fáustico de aquellos que defendían a Lula, porque decían que el fallo era malo, no que no hubiese, que el fallo era de una justicia que no era independiente, que Juan Moro hacía show, eso a cambio de algo. Eso me parece un clásico, como tú definiste el pacto fáustico, es decir, desconocer una realidad. Pero Piñera, ¿qué pacto me tupí con las pacto fáustico ha hecho con Bolsonaro? Sencillamente ha narrado una cosa, dice, una parte me gusta y otra parte no me gusta. No fue así. No, yo no lo vi decir, no estamos de acuerdo con Bolsonaro. Perdón, yo no voy a decir, sí, Kast dijo, es una buena noticia para Brasil. Piñera no dijo eso. Piñera dijo, las medidas económicas me parecen las correctas para el Brasil de hoy. Bueno, no. ¿Qué pacto es ese? Yo lo vi a él apelar. Cuando él vio que Manuel José Osandón y Kast hicieron una cierta señal, él dio una cierta señal y después cuando le vino el bullying de la parte más liberal, la matizó. Óscar, afuera de ser sincero, yo escuché la frase de Piñera cuando la dice en el seminario del País. Y la frase es, de Bolsonaro no sabemos mucho. Lo que sí sé es esto. O sea, si quieres saquemos a Piñera. Sí. Pero yo creo que hay un impulso que es interesante porque va a haber relaciones diplomáticas entre dos países y dos presidentes. Está bien, pero yo creo que hay una cosa que refleja el instinto de tratar de acercarse a eso, que tiene que ver con esta tentación, ¿ya? Y yo creo que aquí hay como un problema bien conceptual, que yo creo que es parte de lo que está detrás de lo que muchos sienten que es una cierta crisis de la política contemporánea o de la democracia liberal. Y tiene esencialmente que ver con lo siguiente, y es los que creemos en un sistema republicano y democrático, fundamentalmente creemos que los sistemas republicanos y democráticos son para manejar equilibrios entre principios, ¿ya? Entre principios que a veces son contradictorios o que a veces son complementarios. El marco clásico de esto nos lo dieron la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Libertad, igualdad y fraternidad. Que todos sabemos que si uno piensa un rato sobre libertad, igualdad y fraternidad, son tres conceptos que son contradictorios. O sea, implementarlos son básicamente contradictorios, pero a la vez son complementarios porque se necesitan juntos. Entonces la República se establece con instituciones para manejar equilibradamente estos conceptos que se balancean entre sí y que se necesitan balancear entre sí, ¿ya? Y esa es como la trilogía revolucionaria republicana clásica que todos necesitamos balancear. Y por supuesto, una parte de lo que está ocurriendo en la democracia contemporánea es que se producen desbalances, de que hay gente que solo quiere libertad o solo quiere igualdad y desbalancea las otras tres partes. Claro. Pero así como hay esa trilogía, hay otras tres. Te las voy a proponer acá. Hay otras tres. Por ejemplo, hay una trilogía que tenemos que manejar entre probidad, efectividad y eficiencia. Entre probidad, si ustedes lo piensan un rato, entre probidad, efectividad y eficiencia hay una trilogía que uno podría llamar como teórico-política o técnico-política, que esos tres conceptos son un poco contradictorios. O por ejemplo, hay una trilogía entre orden, progreso y justicia.
¿Sí? No es casualidad, por si acaso. Orden y progreso. Perdóname. ¿Tú sabes dónde viene eso? No. ¿Dónde viene? Orden y progreso viene de Auguste Comte, Sí. que el filósofo positivista que proponía 3 conceptos en balance. 3, no eran 2, 3. No se para una mesa con 2 patas, con 3 sí. Eran amor, orden y progreso. Y amor en Comte era justicia. Es bien, y los brasileños escogieron tener solo orden y progreso en su... habría que ver la historia de por qué. ¿Por qué sacaron el amor? Pero, en fin. Está en la bandera. Ya, bueno, pero el punto... Está en el aire. El punto es que esos son 3... De acuerdo. Esos son 3 conceptos que también tienen que balancearse. Justicia, orden y progreso. O, por ejemplo, inclusión, diversidad y disidencia. Que son 3 cosas que tienen que ver con la comunidad y el carácter de ciudadano. Bueno, la razón por la cual tenemos instituciones balanceadas en la República es para balancear estas trilogías. Es porque cuando hablamos de lo que ustedes estaban hablando ayer, el tema de la violencia en los colegios, o cuando hablamos de la reforma tributaria, o cuando hablamos de pensiones, o cuando hablamos de Quintero, nunca hay un solo principio en juego. Y hay demasiado político tratando de convencernos y demasiado ciudadano validando la idea de que esto es un problema de imponer un principio. La frase de que lo que falta es voluntad política para imponer un principio por sobre los otros es demasiado popular hoy en día. Y a mi juicio lo que necesitamos es volver a pensar, gente de derecha y gente de izquierda que valora que vivamos en una democracia y en una república, el establecer una política y unas instituciones para generar equilibrio entre estos conceptos. Lo que estamos viendo en Brasil, tanto en los errores que a mi juicio la izquierda chilena cometió respecto del proceso del PT y Lula, como los errores que están empezando a cometer en la derecha respecto a este señor Bolsonaro. ¿Ya? Están endorsing cosas que después se van a arrepentir, a mi juicio. ¿Ya? Creo que no, es un buen momento para reflexionar sobre esta manera abandonada de ver cómo se construye una república y una democracia. Eso es lo que pienso. Pero igual, de todas maneras, esas reacciones que tú describes en Chile a la situación política de Brasil tienen orígenes bien diferentes. Yo creo que en el caso de Kast y de Osandón son más bien por una conveniencia. O sea, ven... ahí hay algo que está aprendiendo, me acerco por ahí, no vaya a ser que en Chile en algún momento, ¿verdad? Versus el apoyo a Lula, que tiene más bien que ver con lealtades históricas con el PT hay brasileño. Impacto, claro. Si vamos a hablar de oportunismo, déjenme introducirles un libro, porque hoy ustedes estaban hablando de un libro de un exministro, digamos, que parece con una mirada bastante comercial, que admiro, en cierta manera. Yo les propongo otro libro, mejor que ese. Este libro es un libro que está en editoriales hace poco, que se llama, en las librerías hace poco, se llama El orden del día, de Eric Villard. ¿Ya? Es una novela histórica, ¿ya? Y cuenta las historias de las reuniones de alto nivel, diplomáticas y empresariales que se produjeron en Inglaterra, en Alemania y a lo largo de Europa, en que básicamente se trató de hacer pacto fáustico con Hitler. En que llegaban los empresarios y decían, ya está bien, este gallo es medio, mira, no me gusta mucho lo que dice, ¿ya? Pero igual va a contener a los sindicatos, igual queremos crecer. Están narradas, perdona. Sí, pero hay otros que plantean que es mejor mal, pero no tengamos guerra, evitemos la guerra. No eran solo los únicos. Bueno, ese también es un pacto fáustico. Ese es un pacto estoy de acuerdo. También, a veces. Hay un bien superior que podría ser la paz, pero que se balancea con la libertad. Con otros, claro. Sí, por supuesto. Y ahí Churchill tenía una posición muy concreta al respecto. Yo les recomiendo el libro, porque efectivamente lo que yo creo que obviamente espero que los fenómenos que estamos viendo tanto en Estados Unidos como en Brasil no sean de este nivel de gravedad, pero creo que hay un fenómeno humano, cultural y político similar, y creo que es responsabilidad de las personas que de verdad valoran la democracia y que vivamos en un sistema republicano chequearse a sí misma cuando hacen ese impulso. Ahora, pero tú empezabas, Oscar, planteando algo que es bien profundo, y que es decir, que esa lectura tienen que ser los que hoy día están entrando a este pacto que tú planteas. O en la izquierda, o en la izquierda. Que al final dice, bueno, mira, como nosotros tenemos una cierta superioridad moral en determinadas materias, las otras no son importantes. Y tú lo ejemplizabas muy bien en la carta de apoyo a Lula. Pero, o sea, este no es un fenómeno que uno pueda ubicar en un solo lugar, y tampoco puedes calificar a casi 50 millones de personas que estuvieron dispuestos a ir a esa opción. No, y muchas de las personas que estuvieron tanto en una cosa o en la otra y que sienten una cosa o la otra, para el lado y lado, para izquierda o para derecha, son personas buenas que lo hacen de las mejores intenciones y tratan de balancear las cosas. Lo que yo estoy haciendo es un llamado a mirar de vuelta los principios que están en juego. Cuando uno abandona
una de las patas de estas trilogías, se cae la mesa. Se cae la mesa. Cuando uno a libertad, igualdad y fraternidad le saca una pata, se cae la mesa. Cuando a orden, progreso y justicia uno le saca justicia, se cae la mesa. Cuando a probidad, efectividad y eficiencia uno le saca eficiencia, como podemos haber hecho algunos, digamos, se cae la mesa. Y si le saca probidad, también se cae la mesa. Mira, yo creo que lo que ocurre... Yo creo que lo que está pasando en las democracias contemporáneas, uno lo puede representar como un poco como el equilibrio que pasa con los barcos. Yo tengo un colega ahí, el Javier Núñez, que le gustan los veleros en la facultad, ¿no? Los barcos, no sé, hay como distintas maneras de equilibrar un velero, ¿ya? Una manera en que un velero o un barco esté en equilibrio es que esté quieto, que no se mueve para lado y lado. Está quieto. Todos están quietos y el barco está quieto en el agua. No se mueve para lado y lado. La otra posibilidad es que esté en un péndulo. O sea que hay un momento en que se va para un lado y después se corren todos para el otro. Y después se corren para este lado y se corren para el otro. Y está constantemente en una cosa pendular y nunca se hunde porque siempre que está a punto de hundirse para un lado, se corren todos para el otro. ¿Ya? Pero hay otra manera de equilibrar un barco. Y es que el barco sea más grande, sea mejor construido. Y que admita las diferencias y los conceptos y los debates que tenemos que tener sin que tenga que tener ese movimiento pendular tan peligroso. Nosotros tenemos que repensar las instituciones de la democracia contemporánea para admitir que las que teníamos no dan cabida a lo que siempre, para que no siga este péndulo, porque este péndulo en algún momento se va a dar vuelta para un lado o para el otro. Dicho en simple, las cosas de las cuales Bolsonaro logra... acaparar muchos votos es tocando sensibilidades que efectivamente estaban ahí, ¿no es cierto? Es decir, no queremos más corrupción, no queremos más delincuencia. El punto es por qué se tranza, por qué tiene que ser un tipo como Bolsonaro el único capaz de permitir que haya progreso. Tenemos que soportar para conseguir mayor progreso, mayor seguridad, menor delincuencia o menor corrupción, tenemos que bancarnos todos sus principios podridos que tiene, por ejemplo, la violencia de género, racista. ¿No habrá algo intermedio que concilie distintos principios? Va por ahí el asunto. O sea, tipos que no sean corruptos y además no sean homofóbicos. ¿Por qué tenemos que transar una cosa por otra? Y yo te pregunto, para avanzar en equidad y en justicia en la sociedad, ¿no? Que todavía somos países muy desiguales, tenemos que necesariamente transar con la probidad y con la inefectividad e ineficiencia de la política pública. Claro. ¿Tiene que ser? O sea, eso tiene que ser... Se puede ser justo y eficiente. Y tiene que convertirse en una especie como de test ácido de si tú eres progresista, que estés dispuesto a respaldar a comportamientos, digamos, completamente, digamos, inapropiados, digamos, desde el punto de vista de la probidad y de la corrupción. O sea, y del mismo modo en la derecha, se tiene que convertir en un test ácido que sea de derecha, que tú tengas que ser medio así homofóbico y la cuestión entonces ese problema, entonces yo creo que esto, bueno, como siempre, creo que el enfoque más saludable aquí no es mirar la viga en el ojo ajeno, sino propio, ¿ya? Yo creo que todos nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, los que crean en este tipo de cosas, digamos, de que las repúblicas y las democracias se construyen de otra manera, tienen que hacer un esfuerzo para balancear sus juicios, digamos, y en las conversaciones que tienen. Por eso me parece interesante esto de Piñera, que dice: las medidas económicas para este momento del Brasil son las apropiadas. Yo entendía que implícitamente, aunque después lo hizo ya de manera concreta, decir, pero no comparto las barbaridades respecto de la dignidad del ser humano. Ok, entonces lo de Piñera fue poco hábil desde el punto de vista comunicacional. A lo mejor porque hay que saber que no hace la prensa con lo que dice. Quería preguntarte si a ti te parecía que Piñera había pactado también yo con el diablo. Sí. Yo, conociendo a Piñera, como lo conocemos, que ha sido nuestro presidente 2 veces, sintió la tentación de hacer ese pacto cuando escuchó que en parte de la derecha lo que estaba diciendo Cast y lo que está diciendo Sandón hacía sentido. Pero es un juicio, pero es un juicio. Don Oscar Landerreche, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias. Que esté muy bien, Oscar. Que esté muy bien. Consuelo. Oye, pero en todo caso que las últimas encuestas, o sea, no, las primeras para segunda vuelta del 28 de octubre. Arrasa. No. Bastante a lo gol. ¿56 o 7? Eso sí es que sacas los nulos y blancos. Válidamente emitidos. Claro, solo válidamente emitidos. ¿A cuánto llega con los 57 me pareció leer en 16 puntos. una entrevista de Datafolia. Una encuesta de Datafolia. Ya pues. Perdió Nico Yarri. Perdió Nico Yarri, sí. Pero está épico. Está hecha la pega con Marín Silich. El Monte Uluru en Australia es el lugar notable que nos invita a visitar Bárbara Espejo. Buenos días. Buen día. Ya viene información privilegiada.
Que estén bien.